pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. Encantado de encontrar aquí tantos amigos que han vivido, digo, parte de las cosas que yo voy a contar y parte no, una parte importante que además fue unos yoes nuestros que compartimos en esos años de la transición. Y hablar hoy de la transición es hablar de hace 45 años o algo así, 45 años, ¿no? De medio. O sea que muchos años que han pasado de lo que voy a hablar, que es la transición y luego cómo la transición se expresó en Canarias con sus peculiaridades inevitables como comunidad identitaria, como comunidad nacional, como queramos llamarle, como comunidad con una cultura archipelágica y también una cultura insular, que es importante tenerla en cuenta porque las islas son microunidades de lo que es la realidad archipelágica canaria, que esconde detrás de eso pues todo ese problema de la búsqueda de la identidad y de saber lo que somos y saber a dónde queremos ir. Y si te quieres ir, dite, ¿no? Como dice eso. Bien, entonces voy a tener un periodo lo más corto posible de síntesis de la transición en el conjunto del Estado español, cosa nada fácil, digamos, porque fueron unos eventos trascendentes, de los más significativos de la historia del Estado español, y entonces voy a hacer un esfuerzo de síntesis y que van a quedar muchas lagunas, pero en cualquier caso cuento con ustedes para que las recuerden o me las pregunten. Entonces decía eso, que voy a hacer una lectura de la transición española, pero no desde una mirada que no ha sido frecuente y de la que no hay demasiados testimonios escritos o visuales, etcétera, que es la mirada de la transición de lo que en aquellos momentos se llamaba izquierda radical o izquierda revolucionaria y que hoy sigue siendo izquierda radical e izquierda revolucionaria. Es decir, una mirada de un sector de la militancia crítica de izquierda que quedó fuera de las crónicas oficiales hegemónicas que impusieron pues los protagonistas, entre comillas, de la transición desde el aparato franquista hasta el Partido Socialista. Y en determinado momento también una versión del Partido Comunista que fue un elemento clave en la conformación de los partidos, de las ideas, de las estrategias y de las tácticas para vivir la transición desde una posición crítica, ¿verdad? Entonces, claro, y estoy interesado, digamos, en este tema porque los poderes mediáticos y los triunfadores de la reforma, que fueron parte del aparato franquista, fueron los partidos de derecha, que se conforman nuevos, no había partidos, se conforman nuevos en aquel momento, y el PSOE conforman, digo, un lobby que impone una transición determinada, ¿no? Una transición determinada que tiene muchos nombres, que fue una ruptura pactada. Algunos le llaman así, una ruptura pactada. En cualquier caso,
y que fue el resultado de unos pulsos entre los intentos de hacer reformas muy parciales y muy limitadas por parte del aparato franquista y de los políticos del aparato franquista con las exigencias de la izquierda. Y todo eso en un contexto en que las movilizaciones populares van alcanzando cada vez más nivel y son un factor fundamental para el ritmo que van a adquirir los pactos que se consolidan con el modelo de transición. Es decir, hubo unas movilizaciones sociales, sindicales, políticas, juveniles, feministas, etcétera, 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 de una gran fuerza y que explican hasta dónde llegamos. Desde la mirada de la izquierda revolucionaria, desde la izquierda radical, nos explica hasta dónde llegamos. Y por lo tanto cuestionamos esa versión idealizada de una transición que fue limpia, blanca, transparente, de caballeros y caballeras que nos dábamos las manos y que incluso el felipismo y el país y otras fuerzas más la vendieron como lo mejor del mundo, que además con una transición que era referencia, que era un modelo de transición. Todo eso son un conjunto de grandes mentiras, de grandes falsificaciones. La transición española, si sumamos ahora daré las cifras, si sumamos las muertes por parte del aparato franquista, más las muertes que produjo ETA, sobre todo, la lucha y los grupos de lucha armada, como se quieran llamar, es la transición más sangrante de la historia de Europa. En el siglo XIX-XX, eso está cuantificado. Hay un texto muy interesante sobre la transición de Javier, no me acuerdo ahora, un catalán que tiene un texto que es referente fundamental y bueno, tiene esos cálculos hechos y realizados. Pues bueno, y eso es lo que primero voy a hablar de eso. Ya estoy hablando bastante, pero faltan algunas cosas más y luego hablaré de cómo se expresa aquí la lucha, las resistencias contra la dictadura y el papel de la izquierda revolucionaria radical, como le queramos llamar, en Canarias. Porque en Canarias, como en Euskadi, Galicia, Cataluña y alguna más que no me olvido, surgen además de los partidos de la izquierda radical y revolucionaria, surgen también unas coaliciones nacionalistas, soberanistas, independentistas, que se expresan en el País Vasco posteriormente con Herri Batasuna, pero antes que eso con las decisiones de ETA, sobre todo en esta sexta asamblea, la Liga Comunista Revolucionaria, que se expresa en Cataluña con el PSAN, que era el Partido Socialista de Liberación Nacional, PSAN, que también se sitúa en esta posición, que incluso hizo algunos gestos de afrontar la lucha armada, o formas de lucha armada. Y luego el Galicia, con la UPG y otros cuatro más, aquí los tengo, a ver. El Partido Socialista Galego y UPG, Cataluña del PSAN, y en Canarias se expresa a través de la gran coalición que fue la Unión del Pueblo Canario, que se apoya en un grupo de colectivos que durante años y años estuvimos interviniendo en la realidad canaria, éramos la referencia de las izquierdas y de las movilizaciones aquí, y que, junto con el PC, pero que, ya hablaré de eso, por ciertas circunstancias, el PC se desdibuja y la UPC y toda esa expresión política, cultural y de movimiento radical, en la UPC se expresa, ¿no? Bien, entonces empiezo así con la orden que tengo aquí escrita. Empiezo con la década de los 60,
voy a pasar rápido porque si no, no voy a tener tiempo, que se me hizo muy largo esto aquí. Estamos, en fin, le llamo la primera brecha en el régimen, el movimiento obrero. Wow. De aquella España que está todavía sufriendo la persecución, la represión, la pobreza, y empiezan a aparecer fuerzas sociales de resistencia, ¿no? Que no son inventadas por nadie, son fuerzas reales que surgen de las propias contradicciones de la sociedad. Las fuerzas sociales se van activando porque se producen encuentros y coincidencias y compartir preocupaciones, y luego de esa realidad aparecen unas siglas que son capaces de interpretar esos procesos y ser capaces de darles rumbo y organizarlos y darles más perspectiva. Entonces, en este proceso que se da en los primeros años está una etapa de huelgas importantes que se producen sobre todo entre los mineros y entre el norte de España, y luego y en Euskadi y Navarra, que siempre estuvieron, siempre fue la expresión fueron ya en ese momento, era un movimiento bastante maduro ahí, que recogía las experiencias de la República, que las había mantenido, no sé cómo fue, pero así fue, ¿no? Y entonces, en esos años lo que se produce es una consolidación en esa primera brecha, en el régimen, es el movimiento obrero, digo, es clave para entender cómo el Estado franquista empieza a encontrarse con dificultades y contradicciones duras, con la rebeldía y la rebelión, y consolida un movimiento de nueva gestación, un movimiento como las comisiones obreras, que lo que hacen es aprovechar los recursos del sindicato vertical, le hacen las reuniones, los lugares donde estaban, los recursos que tenían, las tensiones obreras se expresaban allí, y a partir de forma casi, por decirlo natural, que no es adecuado, esos grupos de obreros que surgen para un conflicto determinado eran comisiones de obreros, de trabajadores que hacían asambleas, acordaban un asunto e iban a protestar a sus empresarios correspondientes. Pues esa estructura tan flexible y tan pegada a la realidad se convierte luego en un gran movimiento ya bien formalizado, que son las comisiones obreras, que utilizan recursos legales, como decía, y también utiliza recursos ilegales. Utiliza la manifestación, utiliza la huelga, que no estaba legalizada, etcétera, la protesta, etcétera, etcétera. En esta fase de las comisiones obreras, el Partido Comunista es el partido hegemónico, con diferencia, es el primer partido que dentro del franquismo es capaz de crear unas estructuras clandestinas y al mismo tiempo resistir la represión y ser activo en las luchas sociales, dando la cara en el espacio político y en el espacio social aquel, ¿no? Entonces, así fue el PCE y fue una escuela para todos, fue una escuela para todos los demás, porque de ese PCE surge una gran parte de los nuevos colectivos políticos con carácter de clase que ambiciaban el socialismo, y son, repito, una escuela. Recogimos, yo fui militante del Partido Comunista en los años 60 y poco, 65, 66, y tuvimos la suerte de recoger esa experiencia que tenía ese Partido Comunista castigado hasta más no poder, pero que fueron capaces de mantener una cultura de resistencia, una forma de estar en la clandestinidad, que luego se convirtieron en necesarias y elementales para resistir la represión. Y resistir la represión era un factor clave para que las resistencias no desaparecieran. Entonces, ahí está ese mérito que tiene. Bueno, en esos años entonces aumenta mucho la contestación social, se producen grandes movimientos huelguísticos, decía, en Madrid, Barcelona, Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya,
se mueve el textil, la rama del textil, metal, construcción, minería, industrias químicas, etcétera, etcétera, ¿no? Se produce ya, en el año 62 hubo una etapa de grandes movilizaciones. Y este movimiento al mismo tiempo, una pequeña apunte, y me parece que me estoy alargando mucho, permitió que las comisiones obreras, que tenían en sus inicios unas reivindicaciones laborales estrictamente, la realidad de la represión y la no legalidad y las dificultades para tener reuniones que podía llegar la policía y romperlas sobre la marcha, pues ya empezaban a incorporar reivindicaciones políticas, el derecho a reunirse, el derecho a hablar, el derecho a reunirse y el derecho a expresarse, ¿no? Y bien, esa escuela va a ser fundamental para el desarrollo. Y luego la segunda brecha en el régimen, dice, esto lo saco de un autor, Gustavo Wilhelm, que tiene un texto muy interesante sobre el consenso y la transición. La segunda brecha del régimen, dice él, es el movimiento universitario. El movimiento universitario es ya la salida de las clases medias y de la juventud y que se suma a las protestas. Y el movimiento obrero en aquellos años crece, pero bueno, de forma rápida, ¿no? Rápida en todas las universidades y se produce ahí una gran contestación social. Ahí sigue siendo el Partido Comunista y el Partido Socialista Unificado de Cataluña las fuerzas hegemónicas, junto ya con una importante presencia de grupos cristianos organizados, vinculados a distintas instancias de la estructura de la institución de la Iglesia, y aquí tenemos algunos ejemplos de ese movimiento cristiano, con permiso, de cito, ¿no? Estuvo presente ahí, fue una parte fundamental, importante en el desarrollo de comisiones obreras y en el desarrollo de montones de iniciativas. Bien. Sí, estoy hablando. Bueno, tengo aquí un capitulito de la represión, yo creo que conviene recordarlo. Todo esto se produce con un aparato represivo del franquismo que estaba ya un poco oxidado después de ese periodo de los 50, tiene que activarse, oxigenarse, buscar nuevas formas, aparatos legales, tribunales, etcétera, etcétera. Y ¿están ahí las cifras? Sí. Bueno, ahí están las cifras, ¿no? De cómo se manifestó cuantitativamente la represión, ¿no? El TOP, Tribunal de Orden Público, que era un tribunal especial, el antiguo de vagos y maleantes, ¿no? Era este. Tuvo en 10 años 50.000 actuaciones ya, 50.000 procesamientos, inicio de proceso. Se realizaron 8.943, hubo 5.584 consejos de guerra, el régimen utilizaba con facilidad los consejos de guerra, y luego ejecuciones, 9 ejecuciones en esa década, y cuerpos represivos y parapoliciales, 100 muertos, que venían de la actividad violenta y sin ninguna limitación de las policías cuando tenían que detener o tenían que perseguir, aprovechaban esas situaciones y el tiro por la espalda era frecuente. La represión en el 82, pues, bueno, es espectacular. Muertos por ultraderecha, por represión política, gatillo fácil y tortura, así le llama Gustavo a estas formas, era por la ultraderecha, por la violencia de la ultraderecha, represión política, gatillo fácil, era lo que estaba comentando, el que daba la espalda al policía, ese lo tenía duro, ¿no? Porque le era fácil. Yo, modestamente, una vez me lo dijeron, Enrique, que te pega un tiro, pero como iba lejos, seguí corriendo y no me pegó el tiro, ¿no? Pero era esa y la tortura. 290 muertos. Una media de 35 muertes al año,
la cifra de más fallecidos fue en 1980, ya bien muerto Franco y bien iniciado ya la democracia liberal esta que tenemos. Y que fue el año en que murieron 43 personas, 3 canarios entre ellos, y están las muertes de Antonio González Ramos, Bartolomé García Lorenzo y Javier Fernández Quesada, que están en la historia de nuestro pueblo. Sobre Bartolomé García Lorenzo, leyendo otro texto sobre la transición, afirma que ese no fue una muerte casual, que quedaba, la historia está ambigua. Allí lo sitúan como simpatizante y miembro del MPAYAC, ¿vale? Y ese texto está bien documentado. Nunca lo había visto y se los pongo aquí. Bueno, convivimos con medidas de seguridad, afectamos nuestra vida cotidiana, temores permanentes, algunos sufrieron torturas variadas y otros murieron por la tortura. Seguimos. Las organizaciones revolucionarias. Bueno, es lo que decía antes, a partir de los años 63, 64, 65, empieza a surgir a la izquierda del Partido Comunista un conjunto de plataformas y colectivos que entienden que el Partido Comunista tenía una estructura vertical muy grande. Los jóvenes entrábamos en contradicción con esas concepciones tan verticalistas de las direcciones. El debate interno era escaso, la represión tampoco facilitaba el debate, claro, por las dificultades que entrañan, y entonces, repito, surgen un montón de colectivos a la izquierda del PS. Aquí tengo yo los nombres de las más sobresalientes. Hay unos cuantos más que eran ya colectivos más pequeños, locales, pero que se fueron fusionando poco a poco. Estaría el Partido del Trabajo de España, un partido se declara marxista-leninista, antes tuvo el nombre de Partido Comunista Internacional, era de origen se identificaba con el maoísmo y fue fundado en parte por emigrantes andaluces y de otras regiones también, que venían de trabajar en Alemania y en otros países europeos, en la que el maoísmo entró dentro de los movimientos radicales y lo trasladan aquí, a España. El Partido del Trabajo de España fue el que más asentamiento tuvo, más militancia y más votos sacó dentro de los pocos que sacamos. Luego estaba la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores. Este surge en organizaciones y plataformas y organismos y colectivos en Navarra, vinculadas a la Iglesia Católica y a los jesuitas. La Organización Revolucionaria de Trabajadores, que desde unos planteamientos sindicalistas pues avanzan y se desarrollan y llegan a convertirse en un partido marxista-leninista, yo diría, muy ortodoxo, pro-chino y muy dogmático. El tercero en nivel fue el movimiento comunista, viene de una escisión de la ETA Berri, que se llamaba, la ETA Joven, un grupo de militantes, se cinden y forman Comunistac y luego Movimiento Comunista, ¿no? Y tuvo una implantación interesante. En mi caso, con el partido en el que yo pertenecía, que era el PUM-Mirá, fue con el que más relaciones tuvimos en todo aquel periodo y nos identificamos mucho con sus planteamientos ideológicos, también con cierto origen maoísta, pero que luego se limpia un poco de dogmatismo cerrado y es un referente importante y por ejemplo en el feminismo fue clave. La Liga Comunista Revolucionaria, escisión de ETA, también se sitúa aquí. Luego estaba el Partido Comunista de España, marxista-leninista, que sería el Partido Comunista Maoísta oficial, que es el que apoyó China en su momento. El PC reconstituido, que
practicó la violencia, y luego había otras más pequeñas como Autonomía Obrera, Organización de Izquierda Comunista, la CNT, que estaba en proceso de pérdida de influencia, Bandera Roja, otro grupo marxista catalán. Bueno, pues ese era el panorama. ¿Y qué acuerdos había entre ellos? ¿En qué coincidíamos? Pues coincidíamos en que detrás de la dictadura, de la caída de la dictadura, de la capacidad que tuviéramos para derrotar a la dictadura, se habría posibilidades de hacer un cambio revolucionario y construir un nuevo Estado, que en la primera fase le llamábamos democracia popular, pero que no queríamos compararla con las democracias populares patrocinadas por la Unión Soviética, bueno, y ahí las movíamos, ahí estábamos situados en ese proceso. Y luego están lo que decíamos las organizaciones nacionalistas. Sigo rápido. En el año 74, las comisiones obreras de Euskadi y Navarra, en la que la presencia de la izquierda revolucionaria, del MC y la ORT era muy importante en la estructura de comisiones obreras, acuerdan convocar una jornada de huelga general con carácter político contra la dictadura, con carácter político, no reivindicativo, laboral, sino con carácter político. Esa era una idea que el Partido Comunista desde los años 50 tenía en su programa, huelga general política, y era parte del su eje para derrotar a la dictadura. Pues bien, después de 3 o 4 meses, 2 meses, de reuniones permanentes, parece ser, en casas, en los sindicatos, en los barrios, en las zonas rurales, el País Vasco organiza con mucha inteligencia una convocatoria de huelga general política y participan 500.000 personas, 500.000 trabajadores en aquel momento. Fue un exitazo bárbaro, el régimen ahí asombrado viendo aquel espectáculo, pensando que detrás de esa pues ya iban a venir más, que la radicalización de la situación política estaba acelerada y que el régimen estaba asustado. La ORT, el MC y el PT intentan hacer esas convocatorias en el resto de España, pero la negativa del PC a participar en ellas y a convocar, pues las convierte en un fracaso. Bueno, un fracaso, en unas movilizaciones muy pequeñas que no tienen la trascendencia de la vascos, ¿no? Ahí pues ya el PC ya consolida su posición, consolida una posición que consistía en que no apoya la huelga general política, aunque estaba en su programa. 2 o 3 meses después desaparece de su programa la huelga general política como instrumento para cargarse el régimen. Y esta actitud va a producir otro nuevo desdibujamiento entre sectores populares y entre el mundo que giraba alrededor de la izquierda revolucionaria, que desdibuja más la imagen del PC, y digamos es un proceso que inicia en aquellos momentos y que ya con la división de Carrillo, digamos, se consolida. Solo hay una excepción en la historia del partido, que es cuando Anguita surge con unas nuevas energías y unas nuevas formas, pero bueno, tampoco puede, y se produce ese proceso de desdibujamiento del Partido Comunista, que era la estrella, digamos, de las resistencias y del sacrificio que tuvieron sus militantes, sus afiliados, ¿no? Que dieron muchos la vida y dieron todo lo que podían tener, su vida personal, sus familias, etcétera, etcétera, como muchos otros. Y dan un paso fundamental, que es que el Partido Comunista coge y renuncia ya a la depuración de los cuerpos represivos.
que era una consigna básica del programa antifranquista y de cambio, la depuración de los aparatos represivos, y incluía ahí el aparato judicial, la policía y los militares, y todo el aparato que tienen ellos ahí, las cárceles y los instrumentos de tortura que utilizaban, todo eso, ¿no? De quitarlo. Y frente a esa posición del Partido Comunista, digo partido porque milité muchos años allí, y en aquella época se decía el partido, cuando se decía el partido era el Partido Comunista. Y en todo ese proceso hay un conjunto de ideas en la que coincide todo este movimiento de izquierda revolucionaria y de izquierda radical. Y se los leo rápido. Proceso constituyente, esto es lo que se puede extraer de lo que decía, que era unitario, que estaba compartido por todos los sectores de la izquierda revolucionaria. Proceso constituyente, democracia profunda, representación de votos y participación directa. Hablábamos de dos formas de democracia, para hacer referencia a eso, con poca fortuna, o no lo sé, los procesos de cambio que se han dado en varios países de América Latina, doy un salto ahí, pero bueno, para interesante relacionarlo, hablan de democracia participativa y de democracia electoral, digamos. Los parlamentos aquellos combinan formas de representación de movimientos sociales con los votos, ¿va? Y eso en Ecuador, en varios países, y Venezuela fue el primero que hizo esa constitución novedosa. Bueno, pues estábamos en ese terreno. Desmantelamiento del aparato franquista, de la judicatura y saneamiento del militar, referéndum de forma de Estado, derecho de autodeterminación de las nacionalidades y extensión de derechos sociales y política económica orientada a reducir la pobreza, el paro y la desigualdad. Y de ahí nos quedamos, digamos, defendiendo ese programa y luchando bien. Me voy ya, antes hablé del año 74 y me voy ya al año 76, 77, que bueno, se siguen produciendo movilizaciones. Sí, pero que te volviste al folio anterior. Sí. Sí. Bueno, entonces el régimen está en un proceso de contradicciones y hacia dónde va a caminar. Y son pulsos que se dan entre las fuerzas vivas del régimen, las fuerzas reformistas del régimen, que estaban dispuestos a unas reformas muy pequeñitas, muy parciales, y por otro lado se sitúa Felipe González como interlocutor absoluto ante el Estado y ante Europa y ante la socialdemocracia y ante la Iglesia, como el representante, el negociador de esa transición. Deja al PC a su izquierda, lo aísla, hay un proceso de aislamiento con el país por medio que dura hasta hoy, ¿no? Y entonces Felipe González, pues bueno, se convierte en ese personaje, y él es el que capitaliza y la negociación con los poderes fácticos, lo que es una paradoja, porque resulta que el Partido Socialista hasta esos momentos no existía. Era un partido de viejos militantes, y luego el apoyo de la socialdemocracia alemana, que fue clave y que estaba interesada en normalizar la situación española ante los peligros de radicalización. Miraban para Portugal y decían que no podía pasar lo de Portugal, que hasta ahí no se podía llegar, y entonces Felipe González se convierte en el instrumento fundamental para robar, o mejor dicho, aislar al Partido Comunista, aislar a otras opciones, y llevarse la bolsa con los votos, con el apoyo, repito, del aparato mediático. Al mismo tiempo que una parte de la izquierda radical pues entiende que la vía que proponíamos
era demasiado, y hay un sector de la sociedad que se acepta eso, se acepta la democracia liberal esta colaborativa por medio, y todo ese proceso reformista y todas las limitaciones, y llega el momento de lo que se llama el desencanto. Eso tiene su cosa, pero no voy a hablar del desencanto. Si tengo tiempo sí, pero sería interesante, porque ¿qué pasó para que de ese estadio de gran participación política, de militancia jóvenes, éramos el país europeo con más jóvenes vinculados a organizaciones políticas? Pues pasó lo que nos pasó, ¿vale? Que se ve en los resultados electorales. Por ejemplo, en las elecciones del 79, elecciones al Congreso, eso fue en el 78, ¿no? Sí, bueno. Ahí está. Si se fijan, se ve ahí la cena. Bueno, pues ahí miren, para que se hagan una idea, el Partido Comunista saca 1.900.000 votos, el PSOE 5,5 millones, la UCD 6 millones y un cuarto. Y luego ya, si nos vamos a la izquierda revolucionaria, el PT sacó 192.000 votos, la ORT 127.000, el MC 84.000, que representaba un 0 y pico %. Y luego aparece la UPC Canarias, que sacamos 38.000 votos, 58.000 votos, y con un diputado, que fue Fernando Sagaceta, y fue el único diputado en esas elecciones que sacó la izquierda revolucionaria o la izquierda radical de todos esos partidos. Fue el único diputado y fue una muestra de que algo había en Canarias de particular también para que se hubiese consolidado ese número de votos. Porque luego eso ya pasamos a las municipales del 79, y bueno, y ahí la UPC da un salto espectacular. Llegamos casi al 30% de votos en la capital. Es la historia electoral de Gran Canaria y de Las Palmas el mayor porcentaje de votos que ha obtenido la izquierda. Se acercó en parte Podemos, hace dos elecciones. Podemos fue una explosión también parecida a la de UPC, aunque con orígenes distintos. Lo que ponían descubierto era que había un porcentaje importante de votos de izquierda, que eso analizaban los historiadores, que se abstenían, y que ese porcentaje de abstención era en un 80 o 90% votos de izquierda, votos de ciudadanos que desde el primer momento votaron bien, y que el desencanto barrió, y que Podemos vuelve a recuperar, ¿vale? Y ya está, sobre los resultados electorales. Y bien, estos resultados, pues bueno, son una condena, digamos, con la excepción de la UPC, repito, con la excepción de la UPC y con la excepción del Ayuntamiento de Las Palmas, que fue un hito en toda España. Está... Sí, lo hablamos luego, ya iba a hablar de eso. Vale. Vale. O ya, o así. Sí. No, espérate a ver. Eso lo dejamos. Eso lo dejamos y sería ya Sí. empezar con esta parte. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo, Carmen? Un poco más de media hora. Ya vamos Vale. 40 minutos. 40 minutos. Me ha alargado mucho. Cuando se cansen me tiran del Se va a pelo. tirar la Me tiran del síntesis. pelo. Así No, que tienes empezamos. poquito. ¿Eh? Que tienes poquito, ¿no? Por eso no me pueden tirar. Bueno. Bien, ahí lo que pasó ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y ahí está. La UPC. En 1978, principio de 1978, se produce una fusión de lo que fue Pueblo Canario Unido en un momento, que era una coalición de independentistas vinculados a la isleta,
con el Partido Comunista Canario Provisional, o Partido de la Revolución Canaria, que capitaneaba Gonzalo Angulo, junto con las células comunistas que capitaneaba don Fernando Sagaceta. Digo don Fernando, pero en fin, es un amigo y colega, fue un amigo y colega y camarada, ¿no? Fernando, y ellos hacen hacen la primera fase de la construcción de esa unidad popular, y luego, a la hora de afrontar el 79, nos reencontramos el resto de organizaciones que había en la capital, en la ciudad y en la isla, y constituimos la Unión del Pueblo Canario, en la que está incorporado, aparte del PRC, Partido de la Revolución Canaria, y aparte de células comunistas, y aparte de los independentistas que se llamaron luego nacionalistas de base, se suma Asamblea Canaria Nacionalista, perdón, Asamblea Canaria Nacionalista no estuvo en el PCU, ¿no te acuerdas? No estuvo. No. Asamblea Canaria Nacionalista, que era la expresión de los movimientos cristianos de izquierda y resistentes, Asamblea Canaria, y luego, ¿quién más? Bueno, lo tengo aquí. Bueno, Miracpú, de que yo soy digno militante, Miracpú, PCC provisional o PRC, células comunistas, los llamados, que también comunidades cristianas de base, que cogieron la fórmula, las siglas de Asamblea Canaria Nacionalista, los nacionalistas de base, que eran un sector, digamos, que simpatizaba con el BPAYAC, y el Partido Socialista de Canarias, que era un partido que no se sumó al PSOE, que tenía el carácter federalista y que capitaneaba Manuel Bermejo, que luego fue el alcalde de la UPC. Y luego la curiosidad fue, digamos la curiosidad, porque se sumó un colectivo pequeñito que había aquí que se llamaba Partido Republicano Federal Canario, el partido de Secundino Delgado, que fue la primera expresión colectiva, digamos, de defensa de la identidad canaria, del nacionalismo canario, ¿no? Antes que Secundino Delgado no hubo nada, ¿no? Fue con su periódico El Guanche, que toma como modelo influenciado las revoluciones bolivarianas, y pasa esto, ¿no? Y se integran ahí con un hombre veterano, Santiago Peña, que muy rápidamente se asustó de aquellos jóvenes rebeldes, les cogió miedo, estaba incómodo, y entonces Juanito Rodríguez Doreste lo coaptó, lo captó. Entonces aparece la UPC como un movimiento sociopolítico plural y que incorpora no solo expresiones políticas, sino a fuerzas sociales vinculadas al mundo artístico, al mundo cultural, al mundo juvenil, al mundo feminista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, logramos situarnos como representantes de todo ese gran abanico popular, activo y rebelde, digamos. Y bien, digo aquí, nuestras propuestas desbordaron los marcos impuestos por la transición monárquica, poníamos el acento en la movilización popular, en la soberanía nacional y en la necesidad de un proceso constituyente. Y ahí está. Bueno, ahí está, tenemos unas fotos. Yo he puesto muchas del PUC porque son las que tengo, ¿verdad? Y no viene mal hablar de ellos tampoco. Pero bueno, que ahí hay unas expresiones de cómo estábamos en muchos sitios, estábamos moviendo a la gente, y teníamos una legitimidad social que a mí me impresionaba. Por ejemplo, los días electorales, entrábamos en los colegios electorales a ver, que estábamos viendo cómo estaban las elecciones, y en todos los barrios populares
los recibían, en algunos casos, con aplauso. ¿Ah? Con aplauso. Era impresionante. Esa fue cuando ganamos las elecciones del 79, claro. Bien. Entonces, voy a ser acelero. Y ahora entro en un capítulo. Esta es la foto donde que estamos todos los concejales allí, y la otra, la que estamos en la escalera, en las ventanas arriba, es una foto que no salió porque en el centro en el frontis y arriba, en las astas de las banderas legales que tienen en todos los ayuntamientos para poner ahí, pues un comando nacionalista se metió por las escaleras internas, llegó a la azotea, mientras estábamos nosotros ahí, izaron la bandera de las 7 estrellas. Y podemos decir que es el único momento, o el primer momento, duró media hora, en que la bandera tricolor con las 7 estrellas verdes estuvo ondeando allí. Inmediatamente llegó un comando de la Policía Armada, se metió por ahí para arriba, tal cual, y se la llevaron. No era legal en aquellos momentos, se supone, no se sabía. Bueno, entonces empiezo con un capítulo que se llama La chusma entra en el Ayuntamiento de Las Palmas. La ciudad más poblada de nuestro archipiélago, en Gran Canaria, que ganamos, un periódico local, el cabeza de toda la campaña mediática que hicieron y de poder contra nosotros, muy parecida a la que pueda estar haciendo hoy el mundo, sin grandes diferencias. Un periódico, La Provincia, pone La chusma entra en el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Ahí está. Y nosotros le añadimos, y se abren las puertas y las ventanas. Porque llegar nosotros al ayuntamiento entró una ola, un tsunami de aire nuevo, de aire fresco, que los ciudadanos, una parte importante de los ciudadanos compartían, y que se expresaba en que ahí estábamos todo el día recibiendo problemas individuales, colectivos, de todo. Ahí estábamos nosotros, no sé cuántas horas al día, allí haciendo las cosas, hicimos muchas cosas, ahora lo contaré, y al mismo tiempo atendiendo a la ciudadanía y dando cabida a reivindicaciones personales, a problemas familiares, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la alcaldía la tuvimos con el apoyo del PSOE y de Asamblea de Vecinos, que fue una fuerza política alrededor de Carrascosa, que no quiso incorporarse en la OPC, se presentó él solo, era un activista de las asociaciones de vecinos, y sacó los votos suficientes para sacar un alcalde, un concejal, y formaba con nosotros la mayoría. Bueno, el grupo municipal estaba constituido por miembros de todos los partidos, obviamente, repartidos según las proporciones y las otras listas, ¿no? Y vamos, nunca hubo problemas, bueno, fueron negociaciones muy francas, fáciles, y todo el mundo entendía bien lo que le tocaba, y así fue. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito de lo que hicimos, que mi familia cada vez que estaba con esto, dice, eso es lo importante, Enrique, no te enrolles en más cosas, eso es lo importante. ¿Qué hicieron ustedes, no? Nosotros estuvimos 1 año y 14 meses en el gobierno municipal. Teníamos una legitimidad social impresionante. Teníamos un reconocimiento del funcionariado, a pesar de que era un funcionariado que venía del franquismo, que en un 90% se pusieron a nuestra disposición, a colaborar, a ayudarnos, a superar las debilidades que teníamos. Y tanto dentro del funcionario más bajo, digamos, como en el alto funcionariado, hubo casos que se convirtieron en nuestras salvaguardas para combatir a la derecha, que estaba allí funcionando, tergiversando y complicando las cosas. Y quiero recordar a un señor, que no puedo tratar el nombre ahora, lo tenía en cabeza, pero se me ha ido,
un señor que fue secretario general del ayuntamiento, que jugó un papel importantísimo y que en todas partes nos apoyaba en los plenos. Desautorizaba a Juanito Rodríguez Doreste cuando se ponía impertinente, que se ponía impertinente con mucha frecuencia, o a otros, y siempre nos apoyó y nos abría las puertas y nos daba luz y nos apoyaba en nuestras iniciativas, que en gran medida eran rompedoras, queríamos ir para adelante, estábamos locos por usar el poder y locos para tirar para adelante con todas las consecuencias que vienen encima para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Entonces, empiezo a leer un poquito rápido. Hicimos un montón de cosas. Tengo aquí una lista, ni la he ordenado, porque así fue casi como la afrontamos y como la organizábamos y la discutíamos en nuestro grupo municipal con una identidad colectiva bárbara. Reglamento de participación ciudadana. Hicimos un reglamento de participación ciudadana que mejoraba la participación de los ciudadanos, era rompedor, la UCD nunca estuvo de acuerdo. Se elaboró, pero no tuvimos tiempo de aprobarlo porque nos hicieron la moción de censura. Hicimos una política de transparencia y democratización institucional permanente. Municipalizamos 2 servicios importantes. El servicio de basura, la guagua las municipalizamos, y el servicio de basura que gestionaba Foxa, un lobby empresarial español, madrileño, que tenía comprado a todos los ayuntamientos del régimen y que era lo que hacía los servicios de recogida de basura. Pues a este lo intervinimos cuando entramos allí dentro. El concejal Dima Valdivieso entró allí, se hizo responsable de aquello y bueno, empezó a sacar todas las irregularidades, los incumplimientos que tenía Fox allí, espectacular. Entonces iniciamos el proceso y intervinimos, y cuando lo fuimos nosotros, un año después se municipalizó. Y luego la municipalización de las guaguas, que yo creo que es un granito, digamos, una conquista importante, por ser primero las guaguas, que nosotros decíamos que es un símbolo identitario de la ciudad de Las Palmas y de los barrios. Era la manera que tenían los ciudadanos de Llamán, de San José, de San Juan, etcétera, 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 de moverse por esta ciudad cómoda, esta ciudad plana, digamos, y que era un símbolo de nuestra identidad. Las guaguas, estábamos orgullosos de las guaguas, del servicio que nos prestaban, ¿no? Y entonces bueno, detrás estaba el comité de empresa, que seguramente ha sido el comité de empresa, con una gran potencia social. Es el colectivo que más huelgas hizo en los años de los años 50-60 hasta aquellos momentos, que más huelgas hizo frente a la Asociación Patronal de Guaguas. Había una gran conciencia política en el colectivo de Guagua, con unos líderes muy consolidados, y había también, y estaba asesorado en una época por Fernando Sagaceta, y en otro momento con Carlos Suárez, abogado, el conocido Látigo Negro, que fue abogado de los aparceros, y etcétera, etcétera, y que tenía un colectivo en armas. Estaban en armas continuamente, en pelea continuamente. A mí me hicieron una huelga porque entendía que yo no estaba dándole prisa a las guaguas, a la municipalización, y yo les decía que sí, que tranquilo, pero bueno, no me hicieron caso y nos hicieron una huelga que para mí injustificada, y bueno, y fue un gran triunfo, municipalizamos las guaguas, las intervenimos con un colectivo, entramos en la organización de las guaguas con un colectivo de técnicos muy cualificados que aportaba cada uno de los partidos que componían UPC, y pusimos en marcha con una rapidez aquello. O sea que en menos de un año municipalizamos un servicio, vencimos a la burocracia y a las legislaciones que nos impedían en muchas ocasiones avanzar, a veces con derechos y a veces con políticos por detrás. Conseguimos ese proceso y
tengo que decir que fue gracias, entre otras personas, a un señor, Alejandro Nieto García, que era catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, que en aquellos momentos estaba, cuando yo estudiaba, él estaba de catedrático de Derecho Administrativo, y los rojos lo usábamos como fuente de consulta. Estaba considerado uno de los mejores administrativistas de España, fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, entonces yo trabé amistad con él cuando estaba en La Laguna, y no sé, un día se me encendieron las luces, digo, bueno, yo esto lo voy a consultar con Alejandro Nieto, lo localicé en Madrid, y hice 4 o 5 viajes a Madrid, me sentaba con él me atendía, me resolvía, me daba todas las orientaciones y tal, y cada vez que había duda yo le llamaba, y gracias a él aquello se lubricó y caminó, y eso, y nunca nos cobró nada, además, fue un acto, era lo que se llama un gallo tapado, un rojo tapado, era un hombre muy de izquierda, pero de su puesto, con mucha inteligencia y mucha personalidad, jugó papeles importantes en otras ocasiones, y este fue uno de ellos, y no lo olvido, porque a mí me resolvió, porque era yo el concejal de transporte. Bueno, creamos guarderías municipales. Fue el primer ayuntamiento de la democracia que creó guarderías municipales con precios populares o gratuitas realmente, y pusimos 2 en Yamal, una en Escalerita, una en Isleta y otra en el Polvorín. Coincidían con los barrios que más votos nos habían dado en las elecciones, pero además eran los barrios potentes, con mucha dinámica social allí y con mucha personalidad, esos barrios políticamente, y allí nosotros le ganamos a la UCD y a todos los demás. O sea que eso fue una gran conquista. Esa conquista luego, el señor Jerónimo Saavedra hace un paquete de privatizaciones y de muchos otros servicios municipales, de mantenimiento de las escuelas, de limpieza, de reparación y tal y cual. Coge y hace un plan de privatización, y ¿alguien sabe a alguien le suena quién se quedó con ese poder público y lo gestionó y se hizo más rico de lo que ya era? Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenía un poder bárbaro, era un corrupto, sus empresas eran absolutamente injustas en los salarios, en los sueldos, en la organización del personal, y coge dos Jerónimos y se lo vende a ellos, se lo traslada y privatiza. Y así estuvo privatizado hasta hace unos 10 o 15 años, con un deterioro espectacular. Eran unas guarderías que en el periodo de la UPC y con el PSOE también, y lo siguiente, tenían prestigio por la calidad de su personal, el trabajo que hacían, etcétera, 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 y Miguel Ángel Ramírez las llevó, las hundió, las desprestigió y convirtió aquello en una fuente para ganar dinero él y joder a la sociedad, caray. Bueno, pues esto fue don Jerónimo. Don Jerónimo también intentó, en ese periodo que fue alcalde, se volvió loco, se convirtió en un ultraliberal, porque estaba empeñado en privatizar. Y entonces cogió y hizo una campaña y lo propuso en la estructura del ayuntamiento de privatizar las guaguas de nuevo. El lobby del transporte privado, que era los que iban por el norte, las guaguas del norte, los coches de hora y todo eso, él coge y hace una propuesta para privatizar las guaguas, porque lo demandaba. El sector del transporte dice, coño, es público y esto es para nosotros también. Y Jerónimo les hizo concesiones, pero las reacciones sociales que se dieron se lo hizo pensar mejor y retiró la propuesta, ¿no? Estamos en una hora. Si les parece, paro un poquito.
Poquito no, a lo que usted me diga. No nos queda tanto. Solo me queda, mira, el tema de la policía municipal interesante también. Yo era concejal de aquello, sí, casualmente, y entonces hicimos un trabajo interesante, creamos una academia de policía para una promoción nueva, que luego le llamaban los bobbies, porque hicimos una visita que nos pagamos nosotros al Scotland Yard y allí nos recibieron y nosotros tuvimos una experiencia europea, ¿no? En el Scotland Yard, ¿no? Y entonces hicimos la academia y salió una generación de policías que en el mundo de las policías municipales fue considerada la de más calidad profesional, la de más formación académica y la de más cultura democrática. Le metimos la mano al tema del papel de la policía y cómo relacionarse con los ciudadanos. Me acuerdo que estaban empeñados en tener pistolas. Nosotros en un momento primero le dijimos que no, pero había gente que estaba muy dispuesta y dejamos que quería tener pistola, que la tuviera, y un 30% cogió la pistola y otras se negaron a usarla. Bueno, luego hicimos el primer plan de peatonalización y de carriles bus, que desde que salimos nosotros de allí era también responsabilidad mía. Desde que salimos, ya Juanito Rodríguez Doreste le hizo unos buenos recortes y disminuyó los carriles bus. Locales y equipamientos para las asociaciones de vecinos. Otra cosa curiosa, interesante, me acuerdo por ver las caras de la gente de UCD, es que a la hora de decidir los salarios nuestros, pusimos como referente mínimo el salario de un profesor de enseñanza media. Y entonces, luego los que estaban en la comisión permanente tenían unas perrillas más, y luego los presidentes, los concejales tenían un poquito más, bueno, todos tenían responsabilidades de algún servicio realmente, ¿no? Y luego pusimos unas dietas para todas las reuniones que se realizaban por la tarde, porque estábamos todo el día con el día allí, ¿no? Estábamos ahí a tope, ¿no? Y entonces, pero los sueldos eran muy moderados, estábamos rascados de tal. Y entonces, la novedad, la curiosidad es que, hablando con los de UCD, que me miraban con los ojos redondos cuando yo les decía, no, vamos a poner este salario. ¿Cómo es eso? Pero es que yo entonces aquí no puedo venir, yo gano fuera tanto, yo aquí, pues, mira, pues búsquese soluciones, y las tenía. El empresariado les daba, el PP ya en aquellos años ya había aprendido a recoger dinero, a tener dinero del empresariado para sus cosas, y entre ellas subirles el sueldo a los concejales de UCD. Bueno, y en el ámbito simbólico hicimos dos cosas. Bueno, cambios de los nombres de las plazas y calles dedicadas a la exaltación de la dictadura franquista. Fuimos de los primeros ayuntamientos de España, porque estuvimos un año allí, todo eso lo hicimos en un año, entrar y eso, ¿no? Eliminación de la festividad del 29 de abril, incluida su procesión religiosa y militar conmemorativa de la conquista de la isla de Gran Canaria por la corona de Castilla. Hicimos un pleno y ganamos con la oposición de UCD. El PSOE se vio forzado a hacerlo, no lo quería hacer, pero lo hizo y logramos acabar con la fiesta del 29 de abril, que no es ninguna bobería, ¿no? No celebramos la conquista, la conquista, no celebramos la conquista. Y se redenció el perdón. Eso es, sí. Bueno, y luego otra cosa interesante, ya me parece que ya sí acabo, sí, es verdad. La Concejalía de la Mujer también jugó un papel muy importante, y yo diría también de vanguardia en aquella época. Detrás la concejalía tenía a la coordinadora feminista, que era una coordinadora de todos los grupos feministas de la capital, y estaban ahí presentes, opinaban, y Chari Armas, que era la concejala, jugó un papel importante. Ella es una de las grandes figuras del feminismo en Las Palmas, ¿no? En Canarias.
en Canarias. Hicieron campañas anticonceptivas, abortos, colaboraron en la ley de divorcio que propuso la coordinadora feminista estatal. Hicieron un proyecto muy radical, digamos, muy claro, y que luego Fernando Sagaceta lo defendió en el Parlamento, pero que luego no fue aprobado por los demás partidos, ¿no? Bueno, contra las violaciones, la lucha contra los malos tratos, todo eso, hizo eso, ¿no? Apoyó también la juventud, hizo campaña para disminuir la edad a 18 años, la mayoría de edad, que todavía en aquella época era la franquista, ¿no? Y en algunas cosas. Bueno, y luego hicimos una revisión con Paco Zumaquero. Sí, él hizo un gran trabajo de revisión de todos los convenios laborales y todas las irregularidades heredadas de la arbitrariedad de los políticos en el franquismo, que ponían a sus amistades por aquí, amiguismo, y un tío que estaba en un sitio pues se lo mandaban a otro, en fin, esas cosas normales que hace la derecha. Y eso, entonces hicimos un saneamiento completo de todo aquello, colocando a la gente en su sitio, con sus competencias, con sus capacidades y donde le correspondían. Y se acabó. Bueno, ahí está. Yo creo que acabo ahí, porque las cosas que digo sería repetir, y bueno, ahí acaba un poco la historia de la UPC. Estuvimos luego haciendo oposición, muy disciplinados, y termino diciendo que el colectivo de concejales de UPC se mantuvo unido, manteníamos una gran responsabilidad colectiva allí, mientras la UPC se iba descomponiendo. ¿Ah? Y ahí acabo. ¿Vale?